Buenos días, alumnos. Soy la docente Catherine Yachachín Picón del curso de Historia del Perú. El tema que vamos a desarrollar es el oncenio de Lejía, la primera parte, que se va a iniciar con el golpe de Estado, que fue en el año de 1919, que lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva. Tenemos que para estas elecciones de 1919, en la madrugada del 4 de julio, Lejía, con el apoyo de la gendarmería dirigida por el teniente coronel Gerardo Alvarades, depuso al presidente, sacó al presidente José Pardo y se proclamó como presidente, iniciando el régimen llamado la Patria Nueva. Con el Congreso disuelto, va a convocar a elecciones para formar una Asamblea Nacional y reformar la Constitución. Se inició sus funciones el 24 de septiembre de 1919, teniendo como presidente a Mariano Cornejo. El primer acuerdo reconocido a Leguía como presidente constitucional al que se llegó fue del Perú. Se reconoció entonces a Leguía como el presidente constitucional del Perú. Fue uno de los principales acuerdos que se dio. Tenemos las características que se inicia la dependencia económica hacia los Estados Unidos, que luego de la Primera Guerra Mundial pasó a ser la nueva potencia a nivel mundial. Entonces ahí fue Estados Unidos donde va a ingresar a controlar las demás colonias, ¿sí? O países de tercer mundo o países en vías de desarrollo. Durante los primeros años de su gobierno, se dedicó a promover la modernización del país, por lo que logró un gran apoyo popular debido a la modernización del país. Entonces va a tener el apoyo de la población. Nacen los más grandes partidos políticos de masas que van a surgir en el siglo XX, como el APRA y el Partido Socialista. El Partido APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador, y el Partido Socialista del personaje José Carlos Mariátegui. Tenemos que se da la persecución a los líderes de posturas ideológicas contrarias al gobierno, sobre todo a los miembros del Partido Civil, quienes muchas veces fueron encarcelados o deportados, que quiere decir deportados, sacados de nuestro país, ¿sí? Se produjo el surgimiento de la clase media, había clase alta, que era la aristocracia, había y la clase popular existía. Pero ya en el oncenio de Lejía va a existir la clase alta, clase media y clase baja o la población popular, denominada también. Ahora vamos a ver acerca de la Constitución de 1920, que esta Constitución fue elaborada por una Asamblea Nacional y reemplazó a la Constitución de 1860, convirtiéndose en el sustento jurídico del régimen de Leguía. Sus más importantes disposiciones fueron la prolongación del mandato presidencial de 4 a 5 años. Quedaba prohibido la reelección inmediata. Después va a realizar modificaciones para facilitar varias veces su propia reelección como candidato único. Ello le permitiría quedarse 11 años en el poder. Entonces vamos a ver cómo aquí en esta Constitución de 1920
quedaba prohibido la reelección, pero sin embargo, Leguía estratégicamente quería mantenerse en el poder como representante nacional. Iba a utilizar estrategias para mantenerse como nuestro gobernante. Reconocimiento a la existencia legal de las comunidades indígenas, la formación de patronato de la raza indígena, y es por ello que se va a establecer el Día del Indio el 24 de junio. También vamos a ver que reconoce que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana, permitiendo que haya más de una religión, ¿sí? Y que la persona tenga sus propias creencias, que no pueda ser perseguido por esas creencias o ideología que ella tiene o él tiene. Tenemos la creación de congresos regionales que legislaban una vez al año por 30 días y enviaban sus resoluciones al Poder Ejecutivo. Vamos a ver también que acá van a surgir nuevos partidos políticos, que se producen nuevos planteamientos políticos y sociales, como la fundación de dos nuevos partidos políticos de masa, que viene a ser Alianza Popular Revolucionaria, conocida como el APRA, y también el Partido Socialista, que lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva. Tenemos Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es conocida como el APRA, que fue fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924. Mientras estaba exiliado en México, era un movimiento de jóvenes de clase media con posición antiimperialista. A su retorno al Perú, funda el Partido Aprista Peruano. En su obra antiimperialista y el APRA se encuentran los planteamientos fundamentales de su pensamiento. Ahora vamos a visualizar acerca del Partido Socialista del Perú, que fue fundada por José Carlos Mariátegui, un estudiante autodidáctica que había fundado primero la revista Mauta en 1926 y luego del Partido Socialista lo va a fundar en 1928, donde promovió la creación de la Central General de Trabajadores del Perú. Su posición era transformar un país semicolonial como como una economía semifeudal que estaba sometido al imperialismo, capitalismo. Su obra más importante es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, pero tenemos que este personaje va a destacar por querer transformar nuestro país, que era semicolonial, que estaba dominado todavía en una economía semifeudal, ¿sí? ¿Qué quería decir? Que nuestro desarrollo se deba a la agricultura, ¿sí? Lo quería convertir en una agricultura, ya que nuestro país era un país semicolonial, que simplemente va a importar materia prima, que era a qué países lo van a importar, al imperialismo, a los países imperiales, como en ese entonces era Estados Unidos, país capitalista o imperialista también. Capitalismo sabemos que es un sistema económico, social, político, y hacia el actual, que su última fase es el imperialismo, que sea un país potencia a nivel mundial a través también de diversas empresas que se encuentran en distintos países, ¿sí? El imperialismo es la fase superior del capitalismo.
Su obra más importante es Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde se analiza la situación de nuestro país, qué es lo que necesitamos para transformar, para mejorar como país y dejar de depender de estos países capitalistas, que eran, eh, que era en ese entonces teníamos dependencia de Estados Unidos. En el aspecto económico, vamos a ver que Augusto B. Leguía contó con apoyo de capital norteamericano en forma de empréstitos, que eran préstamos, para modernizar la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas. De esta manera, nuestra economía quedó sometida a la influencia de Estados Unidos. Como los continuos empréstitos, nuestra deuda externa se va a elevar a 25 millones en 1919 y a 221 millones 10 años después. Vamos a ver que entre otras obras que se va a establecer, también se creó el Banco de Reserva del Perú, que era el encargado de autorizar, ¿sí?, emitir billetes respaldados por el oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, así como regular el sistema de crédito. Leguía va a adoptar dos medidas anticolonial, que las vamos a visualizar acá, ¿sí? A, el problema del Estado con la internacionalidad Petroleum Company. Sobre la Brea y Pariñas fue sometida a un tribunal internacional por el presidente José Pardo en 1900. José Pardo. Tenemos que en 1922, durante el oncenio de Leguía, se dio el laudo arbitral en París. Este favorecía al IPC, la cual recibía la propiedad del suelo y subsuelo de Brea y Pariñas por 50 años más, sin poder modificar en este lapso los impuestos sobre el petróleo. A pesar de ser negativo para el Perú, Leguía aceptó el fallo. Tenemos la firma de un nuevo arreglo de Peruvian Corporation, donde el gobierno peruano le cedía la perpetuidad a los ferrocarriles, así como la navegación a perpetuidad en el lago Titicaca. Este provocó la indignación, ya que solo faltaba pagar 11 cuotas de las 33 establecidas en el contrato de Grace. Vamos a ver que en la primera parte del oncenio de Leguía va a terminar con la indignación de la población, porque no solamente nos faltaba pagar 11 cuotas de lo establecido en ese contrato.